vos presentarte y cómo llegaste a la granja. Yo soy Alberto Cortange, todos me conocen. Llegué a la granja allá en el mes de enero de 1954. Había conocido a Pichona Vallejo en un baile, el 19 de diciembre de 1953. Ella me dijo que se iba a Altagracia y entonces decidí con mi amigo Alfredo Doricio ir en búsqueda de ella a Altagracia. La suerte quiso que la encontrase en la Plaza del Pueblo. Ella estaba en un sulky con su hermano Tori. Y ahí mismo decidieron que yo me iba a pasar los días de vacaciones que tenía en ese momento, los iba a pasar en la granja. En la primera noche que estuve en la granja me mandé mi primer macana, porque compartiendo uno de los cuartos de abajo con Carlos Allen, no sé por qué razón, tomé una de las lámparas de querosén famosas y la estrellé contra el ropero que tenía frente a mí. O sea que la mañana siguiente de mi primera estada en la granja tuve que pedirle disculpas a los dueños por haber comenzado con destrozos. A partir de ahí, mi estadía en la granja fue casi ininterrumpida, por lo menos hasta que mis hijos ya fueran bastante grandes, tomasen la sopa a solos y creasen a su vez su propia vida. ¿Y esa rotura de la lámpara que fue un accidente o fue La rotura de la lámpara fue un accidente, pero consecuencia de un sueño. Yo soñé que algo se movía, seguramente estaba tocando la mesa de luz, y lo que se movía era la lámpara, entonces después medio en sueño, medio en serio, la tomé con las dos manos y la estrellé. ¿Y qué hacías en la granja vos? Cuando ibas, ¿qué hacías? ¿Cómo era tu jornada? Mi jornada en la granja era sobre todo dormir las siestas. Por eso que Tata alguna vez dijo que mi epitafio va a ser "y acá continúa descansando". Pero después normalmente era después de desayunar, leer algún diario o estudiar. Muchas materias de la universidad las estudié en la granja. Hacer un poco de pileta, compartir almuerzo comunitario y después de la siesta nuevamente seguir estudiando o leyendo, para después cambiar opiniones con el Pipi o con los visitantes de turno hasta que llegase la hora de la siesta. Algunas veces lo matizaba también con excursiones, tercer paredón, paredón de las Parras, la mina de mica, la mina de cal. Algunas veces también íbamos al pueblo, pero en general era una vida muy quieta, muy programada, muy estructurada y de mucho descanso. Hablábamos ayer con mi hermana que en la granja todos tenían alguna responsabilidad. O sea, no podían irse a hacerse atender por los dueños como si fueran visitas, porque iba mucha gente, era un quilombo. Entonces había como un régimen de que algo tenías que aportar, que algo que tenías que trabajar. ¿Vos tenías alguna responsabilidad, te asignaban algún trabajo, te autoasignaban algún trabajo, o tu perfil era tan bajo que vos decías yo consumo lo mínimo posible, no genero demasiada tensión y no contribuyo gran cosa, o te daban los motores o alguna cosa? Mi responsabilidad prácticamente permanente durante toda mi estadía en la granja fue mantener funcionando los generadores de electricidad. Primero un viejo motor a explosión, que realmente era todo un arte hacerlo caminar, ahí necesitaba el apoyo del Pipi. Y después el motor diésel, que ya ese sí era mucho más fácil hacerlo, alternábamos con Tori el mantenimiento y la puesta en marcha de esto, y todo el mantenimiento eléctrico, sobre todo interior de la granja, lo fui haciendo a través del tiempo. Esa era mi misión principal. Algunas veces también atendí el ariete y alguna que otra reparación interior, colocar o sacar alguna estantería o cosas por el estilo. ¿Y con el Pipi cómo te llevabas? ¿Cómo era tu relación con el Pipi? La relación con el Pipi no era mala, pero cuando el Pipi estaba en su casa, o sea, en su terreno, era un poquito difícil jugar de visitante.
En general trataba de mantener un perfil bajo para evitar todo tipo de conflicto, porque realmente era en algunas circunstancias muy difícil. Si estaba con amigos la cosa cambiaba, entonces era un excelente anfitrión, con el que se podía hacer las cosas muy bien, pero cuando estaba solo con la familia íntimo, y tenía un carácter demasiado fuerte, entonces para evitar disturbios, mi perfil era totalmente bajo. ¿Vos llegaste a hacer a veces algún negocio con el Pipi? Mamá me hablaba de que había vacas, que compraban toros, con copelo, con... Sí, ya sobre los finales, cuando ya había muerto la tía Sarita, decidimos explotar en arriendo un campo que tenían los curas en la parte alta de los cerros. Entonces hicimos un pequeño intento de implantar vacas, compramos 4 toros de cruza, Albertin Angus, y unas cuantas vacas a copelo, y con el apoyo de don Pedro Iriarte se empezaron a hacer las explotaciones, que se hicieron durante un año y medio con resultados de los más variados. También quisimos mezclar un poco eso con la cría de conejos. El Pipi había hecho un curso de cría de conejos. Como Sara tenía algún conocimiento de gallina, también tratamos de mejorar un poco el gallinero, y el proyecto de los cerdos quedó en eso, en proyecto nada más. Pero fundamentalmente el proyecto de las vacas fue un lindo proyecto, y realmente lo tuvimos que abandonar, una porque se cayó el jeep, entonces era muy difícil llegar a pie hasta ahí, y otra porque el abigeato nos traía mal, o sea que más de uno se llevó vacas nuestras y era muy difícil rescatarlas. Ya en aquel entonces la policía estaba metida en los negocios de doble parte. Y digamos, de la gente que iba a la granja o de la gente que vos mismo llevaste a la granja, digo, ¿cómo recordás el encuentro con familia, la relación con familia secundaria y terciaria, la cosa de lugar de encuentro de gente variada, quiénes pasaron, qué te acordás? Es un tema un poco disperso. A quien mejor recuerdo es a Alfredo Corona, creo que se llama, Alfredo Cornelio. Era muy ameno, era una persona por demás entretenida, o sea que tal vez a quien más asocio con la granja es Alfredo. Luego, bueno, convivimos con otros tipos de familia, que en general eran mis tíos o mis tías postizas, mis sobrinos. Eso se intensificaba mucho para las fiestas, Navidad y Año Nuevo. Amigos míos llevé a varios, fueron los Enfedaque, los Aguirre, Parolo, Santocchi, Piccinini. Todos esos momentos que, bueno, están un poco borrados a través del tiempo, fueron todos muy gratos, y todas esas personas siempre conservaron algún recuerdo estimulante de lo que fue la granja. Te tengo que preguntar algo que los Vallejos no contestan y que posiblemente no vaya en este video, pero alguna vez va a hacer falta, y es sobre Bali y el tema Bali dentro de los Vallejos, cómo se vivió, qué pasó, su enfermedad, qué pasó después en la familia, qué cambios hubo, cómo fue esa historia con Bali, que para nosotros es un nombre casi. De Bali tengo recuerdo, por supuesto, ahora un poco difuso a través del tiempo. Lo recuerdo como un chico muy retraído y poco estudioso en el secundario. Recibió mucho apoyo de Carlos Gutz, pero finalmente cuando ingresó a la Facultad de Agronomía y Zootecnia cambió totalmente, y además se puso de novio con Ana María Planchuelo,
que lo ayudó muchísimo en ese menester. Cierta vez, él y Ana María nos vinieron a visitar a San Nicolás, yo estaba haciendo el Alto Horno, subimos con Balito hasta la cumbre, algo así como 80 metros de altura, pero cuando hubo necesidad de bajar, él advirtió de que la escalera que había subido no tenía en realidad baranda. Se asustó mucho, además se asustó mucho porque había movimientos como consecuencia de las pruebas que se estaban haciendo. Hubo necesidad de bajarlo atado en una grúa y ese shock aparentemente influenció mucho en su vida porque a partir de ahí empezó a tener dolores serios de cabeza. Nos encontramos casi al poco tiempo en Córdoba, en la granja donde participamos, pero sus dolores eran tan intensos que se decidió volver a Buenos Aires. Recuerdo que el Pipi tenía entonces un Kaiser Carabela color té con leche y volvíamos con Alfredo Cornelio, el Pipi, la abuela, yo, Sara y Balito. Como la situación de Balito cada vez era más difícil, se decidió parar en Rosario para preguntarle a Tata qué se podría hacer y ya no se pudo continuar viaje porque la situación de Balito, como consecuencia de un aneurisma que se le había declarado, no permitía que se lo moviese. Se lo operó, aparentemente tuvo un muy buen restablecimiento, a partir de ahí fue un estudiante ejemplar, fue un novio buenísimo para Ana María. Empezó a incursionar en el canto, formaba parte del coro de la universidad. O sea que un muchacho realmente pleno de vida y ambiciones. Tiempo después, cerca de un 17 de agosto, cuando yo ya tenía 3 hijos, María Alejandra recién caminaba, o sea que no creo que tenga 2 años, y nosotros teníamos una camioneta que le llamábamos La Patriota, una camioneta Kaiser que era blanca y azul. Mientras los abuelos estaban con los chicos en la granja, recibí un llamado telefónico de Balito diciéndome que lo llevásemos de vuelta a Rosario porque volvía a tener una fuerte dolor de cabeza. La responsabilidad era muy fuerte, las posibilidades de informarlo al Pipi Arturo eran muy difíciles, entonces mi consejero fue el tío René. Él a su vez se asesoró con otros médicos y finalmente nos dijeron que si sacábamos los asientos traseros de la camioneta y poníamos un colchón y lo llevábamos con toda prudencia, había muchas posibilidades de llevarlo a Rosario y además era lo más conveniente. Así que una madrugada, creo que debe ser alrededor de un 15 de agosto, a primera hora de la mañana, con mucho frío, salimos de Blanco Encalada y mientras fuimos por la Panamericana estuvimos cantando, contando chistes verdes de los más groseros, la pasamos absolutamente bien. Hasta llegar a un lugar que se llama El Tala, donde hay una estación de servicio YPF, unos 100 metros antes, Balito empezó a gritarme, pará. Paré en la estación de servicio y lamentablemente cuando abrí la puerta atrás para ver qué pasaba, me di cuenta que estaba muerto. Le sugerí a Sara que estaba mal, no le llegué a decir estoy seguro que está muerto. Salimos como disparados desde ahí hasta San Pedro, llegamos a un hospital, lo bajaron, pero lamentablemente ya cuando lo llevaban en la camilla me confirmaron que estaba muerto. Nos encontramos en una situación muy difícil, recibimos mucho apoyo de la familia Sormani, de San Nicolás, que nos ayudaron, y desde allí hicimos todos los contactos telefónicos. El tío René se ocupó de una parte y de alguna manera les avisamos al Pipi y a la abuela de la otra. No, es un recuerdo
poco grato. Bueno, un poquito. Aparte, digamos, cuando los idas y vueltas del Pipi, que decide irse a vivir, que cuando viene a Tucumán, cómo viene a Tucumán y cómo ves vos de afuera, digamos, la decadencia de la granja, la decisión de vender, el trámite de que la compren los hijos, si a ustedes les ofrecieron participar o no, y cómo vieron la venta después de la granja en vida del Pipi, y si el Pipi comentó algo alguna vez de alguna frustración con respecto a esa venta por parte de sus hijos, etc. El Pipi de alguna manera se recluyó en la granja en cuanto quedó viudo. El primer tiempo se entretenía, tenía mucho que hacer, jardinería fundamentalmente, algunos arreglos menores, y siempre soñaba que los fines de semana algunos de sus familias o de sus amigos se llegasen a visitarlo, sin tener demasiado en cuenta de que la granja quedaba en Córdoba y el resto de la familia estaba o en Tucumán o en Buenos Aires, o sea que era un poco difícil coordinar de que todos fuésemos algún sábado. Entonces la realidad era que la mayoría de los fines de semana las pasaba solo y después cuando iban de visita tenía una concentración de visitas. Realmente no tenía ingresos propios el Pipi, o si tenía una jubilación exigua, o sea que poco a poco eso se fue cayendo. Después, cómo surgió la venta a los hijos o qué pasó es algo del cual no es que no quiera informar, no quiera comentar, sino que yo entendía de que eso era desde todo punto de vista un patrimonio económico, pero más allá afectivo de mi mujer. Entonces solamente opinaba en casos muy parciales cuando me sugería que opinase, pero la venta de la casa, el traslado de Pipi a Tucumán, fue algo que en definitiva fue decidido con el Pipi y sus 3 hijos vivientes en ese entonces. Mi colaboración es poco o nada, solamente puedo decir de que, como un acuerdo con Pichona, construimos esta casa, que al principio no tenía destino, pero que inmediatamente al decidir el Pipi venirse a Tucumán, nos pareció muy lindo tenerlo cerca, pero no pegado. Y bueno, así transcurrieron montones de años, 10 o 12 años con el Pipi acá. Todos los vaivenes de la granja fueron vaivenes, así. Todo el mundo tuvo o tiene muchos intereses, pero insisto, es muy difícil conservar eso a la distancia. Alguien que pudiese vivir en Altagracia, en la misma granja, con recursos necesarios, podría hacerlo, pero si no, con buenas intenciones y proyectos declamativos, eso no camina. Cuando se hace la venta final, la venta a una tercera familia, una familia que no es de la familia, no la venta a los Vallesos, sino a los Lamborghini. ¿Vos te acordás de que Sara haya sido invitada a participar o a tomar decisiones con respecto a eso, o a la venta anterior, mejor dicho, a la compra por parte de los hijos? ¿Fue interna de hijo o fue una dupla? Yo creo que la granja, pero esto no estoy seguro, creo que la granja al principio la compraron para sí Tori y Alex, sin participación de Sara. No me acuerdo por qué no participamos, tal vez nosotros no tuviésemos en aquel entonces recursos como para afrontar un tercio de esa compra. Lo que sí recuerdo que cuando se vendió a los terceros, del reparto final de esa venta a Sara le tocó una Break Renault blanca que nunca pudo usar porque como el Pipi no tenía auto,
él fue a buscarla a Córdoba y a partir de ahí dijo que ese automóvil es de él. O sea que lo que Sara pudo haber rescatado o no de la venta de la granja son estas cosas que están ahora al alcance de nosotros y fueron repartidas en distintas ocasiones. Banco de jardín, qué sé yo, alguna salamandra, mechero, brasero, etcétera. Pero, o sea, yo diría que esta tercer pata de la mesa no participó mucho ni en la primera ni en la segunda venta. Y en lo que me concierne no participé prácticamente nada. Si vos tuvieras que, con toda frialdad y cálculo matemático, financiero, inmobiliario, tasar la propiedad esa, ¿cuánto le das a la moneda de hoy? No, la granja tiene dos valores. Tiene un valor afectivo que evidentemente no se puede acotar. Y tiene un valor económico. No conozco cuál es el estado que está actualmente, pero en el momento que se vendió realmente estaba casi derruida, o sea, con techos que filtraban, con cloacas estancadas, con un dique que estaba colmatado, con una pileta rajada, en un lugar poco accesible. O sea que el valor de la granja a dinero de hoy, pero en las condiciones que estaba la última vez que yo la vi, personalmente no pondría más de 20.000 pesos para comprarla. A tranquera cerrada con todo lo que tuviese adentro. Y si la evaluás hoy, calculando hipotéticamente, reparados los techos, reparada la pileta, que finalmente eso no es mucha guita, eh, en un camino mejorado, con countries en el acceso, en un lugar privilegiado de Altagracia, agua pura, un arroyo que pasa por el medio. Y bueno, insisto, no teniendo en cuenta la parte afectiva, puede ser 4 o 5 veces más, o sea que estaría pensando en máximo 120.000 pesos. No parece tanto, ¿no? O sea, no parece tanto por algunas cosas que no califican en el paquete inmobiliario, como por ejemplo, que van a calificar en el futuro mucho, un arroyo de agua de vertiente que pasa por tu propiedad, pura, limpia, potable. Es un privilegio que cuánto vale. ¿Quién se lo da ese lujo? O sea, una propiedad que vale 30 veces más en una ciudad o en un country de una ciudad no tiene eso. Bueno, es que a lo mejor yo cuando te di el precio lo que más estaba evaluando era el terreno. Sí. Porque lo construido, la parte de abajo es muy precaria, es adobe. No sé cómo estará conservada. Y lo que es realmente rescatable es la parte del fondo, o sea, las 4 habitaciones del fondo, los 2 baños. Pero insisto, toda la parte cloacas, que no sé cómo están en este momento, estaba en un estado calamitoso. La parte impulsión de agua con el ariete también estaba en muchas deficiencias. Yo no sé cómo está arreglada ahora. En una de esas es un vergel y tendría que replantear la medida, pero suponiendo que se hicieron las reparaciones básicas necesarias a lo como estaba el momento que se vendió por primera vez a hoy, yo más de 120.000 pesos por eso no pagaría. Hace memoria, ¿podés? Y contame la situación laboral y económica en la que estaban tus hijos. No, no me acuerdo, mis hijos estaban estudiando todos. Guillermo todavía no era ingeniero. No, no, no. 89, 89. la que se vendió a los Lamborghini. Y Guillermo no debía ser ingeniero en el 89. Guillermo estaba o en papel o
de Apoy. No, en ninguno de los dos lados. Pero en Arcor. En Arcor, Yo estaba en Amaiche. en Arcor podría ser, entonces vos decís que estabas en Amaiche, yo no me acuerdo mucho. Digo, en el Yo tampoco sentido de recuerdo. que, En el 90 yo tendría solamente mis cátedras, porque ya no estaba más en Azucarera Terán, tampoco estaba en Perfiltra, o sea que nuestra situación económica familiar, la del Sara y yo, era bastante apretada. La situación de ustedes no la recuerdo, la tuya, si es así como vos me decís, en aquel entonces había un cambio peso-dólar que te favorecía como loco, o sea que tu situación podía ser muy buena. La de Guillermo era la mínima indispensable para atender su familia incipiente, él vivía en la Rinconada, costó mucho esfuerzo hacer eso, o sea que los momentos de esplendor vinieron mucho después. Guillermo seguro no hubiese podido poner un mango, y no sé, ahora no me acuerdo, pero Alejandra creo que tampoco trabajaba. O sea, nosotros como grupo familiar creo que no hubiésemos podido aportar nada. si ahora te dicen comprar acciones de un emprendimiento amplio entre amigos, parientes, exparientes, un tiempo compartido donde se hace un pedido de turno, pero vos tenés que poner una fracción de un veinteavo. ¿Te parece que es un negocio posible, imposible, ridículo? Hay que cerrar el libro y olvidarte, hay que luchar para recuperarla. ¿Qué aconsejarías a los demás, independientemente de lo que vos harías? Voy a empezar en primera persona. A mí un negocio de ese tipo no me interesa. No me interesa porque ya estoy en una etapa de mi vida donde el futuro es mi presente. Yo no sé cuánto tiempo más tengo de vida. Entonces, hacer inversiones que son de largo plazo realmente no me interesan. Además hay un cambio de estatus en cuanto a composición de mi entorno. O sea que en lo personal no me interesa. Sí lo veo bastante interesante para la segunda generación, o sea, para vos, Fernando, para Guillermo, María Alejandra, todos tus primos hermanos, y a su vez para los hijos de esas personas. O sea, eso me parece bastante interesante. Lo que más me parece interesante es que sea tiempo compartido, porque una de las cosas que sufrimos cuando ustedes eran chicos era que siempre teníamos, entre comillas, la obligación de ir a la granja. Pocas veces pudimos hacer algunas vacaciones en otro lado, y si las hicimos condicionadas a ir previamente a la granja. Ustedes conocieron Santa Teresita porque la tía China o Rodito nos prestaban un departamento, pero recién después que nosotros fuésemos a la granja. O sea que ir a la granja, si bien fue un placer, y mucho placer visto a través del tiempo, algunas veces también era una obligación. Es como llegar a tener acá, en Tucumán, una casa en Raco. Ir todos los sábados, digamos, a Raco o a San Javier, termina convirtiéndose en una obligación y eclipsando un poco la satisfacción de tener eso a disposición. Contame cómo te acordás de la abuela y qué vínculo tenías, cómo te relacionabas. La relación con la abuela siempre fue excelente, siempre tuvo una voluntad de trabajo excepcional, siempre fue un poco el catalizador en las diferencias que surgían entre el Pipi, el trato con sus hijos, o el trato con sus nietos, o el trato con el medio exterior. O sea, la abuela siempre tuvo una conducta de conciliación que realmente hizo posible que todos nosotros hayamos conocido la granja.
Además, en los primeros años, que fue cuando yo la conocí, como la situación del Pipi era difícil, la abuela puso muchísimo el hombro y durante 2 o 3 o 4 años, no recuerdo, uno de los ingresos fuertes de la familia Arturo Vallejo era el producido de la colonia de vacaciones que se hacía allá. Y realmente, si bien había servicio doméstico, quien más trabajaba, quien más se esforzaba, era la abuela, porque era su responsabilidad vigilar todo lo que hacía el servicio doméstico, prever las compras, asegurarse que los asistentes pagasen, encargarse de transportarlos, llevarlos, etc. O sea, de la abuela tengo un recuerdo inmejorable. ¿Y daba guita eso de la colonia? ¿Vos crees que sí daba guita? Sí, daba, porque no digo que viviesen todo el año con eso, pero con ese ingreso adicional, más lo que pudiese sacar el Pipi en Vallejos Boidi, algo caminaba. No nos olvidemos que la relación de Arturo con su hermano Casimiro era muy dura, muy fuerte, e inclusive creo que dejó de trabajar en Vallejos Boidi para quedarse desocupado. Yo recuerdo que fue la abuela quien lo ayudaba. El Pipi, ustedes no sé si saben, que durante un tiempo iba por las casas a vender escobas y cepillos, escobillones. Y finalmente, en un estado de tremenda depresión, se sentó en un banco, no recuerdo si era de la estación Belgrano R o de la plaza Belgrano R, y ahí la fue a buscar la abuela y ahí lo ayudó a superar su estado de angustia. Y entonces empezó a trabajar un poco en publicidad y empezó a trabajar un poco con su hermano en la guía Peuser. O sea que fue saliendo de a poco. Y volviendo a la pregunta de origen, el producido de la colonia ayudaba a comer, porque si bien nadie estaba casado, Pichona se casó conmigo mucho tiempo después, o sea que Pipi tenía que mantener toda la familia en aquel entonces. Y, o sea, que vos fuiste de novio. A ver, contame cómo era tu noviazgo en la granja. ¿Eran bien recibidos, novios? ¿Viviste los noviazgos de tu cuñado? ¿Cómo eso era de libertad, de amplitud? Sí, yo desde el vamos fui muy bien recibido, yo me sentí como un hijo más de Sara y Arturo. Iba todos los años, iba con Pichona al comienzo siendo solteros, pero nos encargábamos de llevar o de regresar con los chicos de la colonia de vacaciones. Ayudaba también a la profesora de educación física en el entrenamiento de los chicos. Después seguimos yendo ya casados, llevándolos a todos ustedes. O sea que para mí es una etapa más, es como si lo hubiese empezado cuando tenía 18 años y la finalicé cuando esto se cerró. De los noviazgos de mis cuñados no me acuerdo gran cosa. Yo no me acuerdo si Iris y su madre fueron a la granja, supongo que sí, don Pepe. Si fueron muy poco tiempo. De Mónica y el padre no me acuerdo nada. Me acuerdo de la chica Planchuelo, de los padres no, ni siquiera los conozco. O sea que del noviazgo de mis cuñados no me acuerdo prácticamente nada. Me acuerdo sí, poco y mucho, del noviazgo de Chapela, porque, no me acuerdo el nombre. Osvaldo sí iba mucho tiempo a la granja. Osvaldo fue uno que más estuvo. También estaba la serie de Novio con Chicote, bueno, eso es obvio. Además no me acuerdo. Si vos tuvieras que resumir en un párrafo
tu sensación más fuerte de la granja, tu recuerdo más fuerte de la granja, así, la última pregunta, digamos, la caracterización más grande de la granja y de esa época, ¿qué balance haría? ¿Cómo la describiría? Fue un lugar para el cual tuve mucho aprecio y en el cual pasé tal vez los momentos más felices y gratos de mi vida. O sea que el recuerdo es totalmente afectuoso. Si volviese a nacer, me gustaría volverlo a repetir. Listo.